Hola a todos, se les agradece la atención a la serie de videos que hemos estado presentándoles. La idea en este caso está orientada hacia el presupuesto de efectivo. Es importante para cualquier organización el tener la suficiente información sobre sus flujos de fondos porque esto le puede garantizar el ejecutar determinados proyectos, así como poder solventar algunos compromisos que se estén venciendo en su plazo. Y por lo tanto, cada administrador financiero o cada persona encargada de estar controlando los fondos de estas organizaciones necesita contar con la suficiente información a efecto de tomar las decisiones en el mejor momento y que éstas colaboren con la consecución de los objetivos o metas que se tienen trazadas. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué podemos entender por presupuesto efectivo? En primer lugar, podríamos estar hablando que es una herramienta o es un instrumento financiero de tipo estratégico, el cual tiene como finalidad poder identificar todas las posibles entradas y todas las posibles salidas de efectivo en el corto plazo. En algunos casos ustedes van a encontrar también que se maneja esto a nivel de periodos anuales, pero con el fin obviamente de estar sacando algún tipo de indicador financiero para algunos proyectos en cuanto a determinar su nivel de factibilidad. Por otro lado, también la idea está enfocada a que todas las actividades que se tienen planificadas puedan desarrollarse de manera normal, en el tiempo justo y con los insumos o recursos que sean necesarios. Por otro lado, hay que entender que toda organización tiene que tener claramente definidas sus políticas en el ámbito financiero. Podemos a la vez entender que esta herramienta nos va a permitir tener una idea mucho más completa sobre el horizonte financiero. Insistimos, la idea aquí está orientada hacia el corto plazo. Estamos hablando de 3 meses, estamos hablando de 4 meses, 5 meses, 6 meses. Depende obviamente de las condiciones en las que se esté trabajando o bien en función de las circunstancias que en determinado momento estén afectando el quehacer de esta organización. ¿Y cuál es el fin último? Pues cuando se tomen las decisiones se tenga el soporte suficiente y con ello se permita manejar de manera adecuada estos recursos. Otra de las bondades o ventajas que podemos poner de manifiesto es el hecho de que nos está revelando en el momento y nos está indicando la cantidad del dinero o efectivo que se va a estar dando a lo largo del periodo evaluado. Y aquí tenemos que tener claro que en algunos casos habrá necesidad de poder diferir algunos pagos. Quizá haya necesidad de poder implementar algún tipo de medida en cuanto a la recuperación de algunas cuentas por cobrar. Es decir, también podríamos estar considerando el manejo adecuado de algunos inventarios o de algunos activos. En fin, hay que entender que difícilmente vamos a encontrar una actividad en una organización en la cual no se necesite algún tipo de recurso para poder desarrollarlo. Y en este sentido, tenemos que estar evaluando la liquidez en todo momento. Cuando analicemos más adelante la estructura de este instrumento, nos vamos a dar cuenta que tenemos una tabla para todos los ingresos o inputs como aparecen acá, así también otra que corresponda a las salidas y una tercera que es donde se hacen los análisis correspondientes en función de la distribución de los diferentes recursos. ¿Cuáles son las principales funciones de esta herramienta financiera? Podríamos, no necesariamente en orden de importancia, sino en función de cómo vamos identificando cada uno de estos aspectos. Uno de los que podemos encontrar es que nos permite evidenciar las diferentes variaciones estacionales en cuanto a los flujos de efectivo. Nos vamos a dar cuenta en qué momentos hay, digamos, como una fuerte cantidad ahí de ingresos y en otras en donde las circunstancias sean todo lo contrario, es decir, que hay algún tipo de situación que está limitando la cantidad o el monto de efectivo que se pueda estar percibiendo. También tiene otra
función, en este caso, orientada hacia determinar, eso lo vamos a ver en la tercera tabla, qué déficits de efectivo se puedan estar poniendo de manifiesto en el corto plazo, como hemos estado comentando desde el principio, y buscar la manera de cómo poder financiarlo. Recuerden ustedes, tenemos que tomar decisiones en cuanto a qué entidad recurrir, cuál es el costo del capital, y vamos a ver más adelante qué otro tipo de respuesta se pueda tener ante esta situación. Porque hay que entender que el financiamiento puede ser de nivel interno, es decir, buscar dentro de la organización algún tipo de actividad que pueda generar mayor flujo de fondos. Puede ser con los propios accionistas en cuanto a colocar más acciones o retener en determinado momento dividendos, o puede ser también que busquemos una entidad crediticia que nos permita cubrir la situación financiera deficitaria que se pueda estar presentando en algunos periodos. Por otro lado, si lo vemos al contrario, es decir, si nos damos cuenta que la cantidad o el flujo de fondos que está ingresando es superior a las cantidades que vamos a utilizar en esos periodos, pues esos excedentes pueden permitirle al administrador financiero poder reinvertirlos, poder buscar la manera de financiar otro tipo de proyectos que generen, obviamente, un nivel de rentabilidad superior a la organización. Dependiendo de las circunstancias, si hay suficientes fondos, podríamos decir que algunas actividades pudieran adelantarse y que esto pueda representar a la larga una ventaja para la organización. Si hubiera escasez, podríamos vernos en la necesidad de posponer algunas operaciones que representen una cantidad fuerte de dinero por colocar. Podríamos también buscar la manera de negociar algún tipo de activos, es decir, si se tienen algunos compromisos fuertes por cumplir, se puede buscar la manera de negociarlos a efecto de alargar el plazo. O bien, si fuera alguna actividad a nivel interno que de una u otra manera permite poder eliminarla, también es una opción que tendríamos que considerar en ese momento. Otro aspecto interesante aquí es que el estar controlando este tipo de flujos o de tipo de movimientos de efectivo nos permiten poder tener una idea mucho más clara en cuanto a las formas en las que se están elaborando los pronósticos y darle mayor sentido o mayor credibilidad para futuras aplicaciones. Ahora, este instrumento, ¿cómo lo podemos integrar? Es decir, ¿cómo podemos considerar cada una de sus partes? Bien, la primera tabla tiene que ver con los inputs, con los ingresos. Y básicamente estamos hablando de que se integra ahí el pronóstico de ventas. Uno, si se hacen algún tipo de análisis de regresión en cuanto al volumen de ventas, que pudiéramos estar también considerando de repente algún tipo de actualización en función de índices macroeconómicos. U otra puede ser también considerando algún evento externo como una tendencia, como una moda o con algún aspecto macroeconómico que se pudiera anticipar y que pueda influir en nuestro volumen de ventas. Otra situación es las cuentas por cobrar. Muchas de las organizaciones se ven obligadas a vender al crédito para poder colocar su producción. Y según el tipo de cliente se va evaluando cuánto es el plazo que se le pueda estar otorgando para la recuperación de esas cuentas. Y allí podemos hacer este tipo de evaluaciones porque también es posible buscar la manera de hacer una recuperación acelerada, como se mencionó hace unos momentos, pensando en que de una u otra forma se pueden motivar a nuestros clientes a que nos paguen antes, ofreciéndoles algún tipo de descuento por pronto pago, o bien ofreciendo algún tipo de bonificación en función de los insumos o mercaderías que se pudieran estar intercambiando. Otra situación que podríamos estar evidenciando ahí es que haya necesidad de vender algunos activos que puedan de una u otra manera mejorar la condición en cuanto a la liquidez de la organización y que claramente no van a influir dentro de las actividades o las operaciones que se realizan de manera continua. Si un equipo, una máquina
es fundamental para desarrollar una actividad, pues no se puede considerar en este caso su venta. En todo caso, puedo estar yo viendo cómo anticipo su reemplazo más adelante, pero eso es otro paquete que en este momento no corresponde. Cuando hablamos aquí de productos de inversiones, estamos hablando de momentos en los cuales el colocar acciones, como se mencionó hace un momento, el adquirir algún tipo de compromiso o deuda a largo plazo o algún otro aspecto que pudiera representar algún ingreso para la organización y que claramente está definido dentro de las políticas y dentro de los planes de la empresa. Pueden aparecer otros y estarlos enumerando creo que no terminaríamos nunca porque cuántas circunstancias podrían estarse dando. A mí se me ocurre una, por ejemplo, los famosos créditos recuperados. ¿De qué estamos hablando aquí? Que muchas veces las organizaciones consideran como incobrables algunas cuentas por el plazo, porque cayeron en mora, etcétera. Pero de repente podemos encontrarnos con una sorpresa agradable en este sentido porque se logran recuperar algunas cuentas y así podríamos ir encontrando algunas otras situaciones como intereses, por ejemplo, que se estén cobrando por algún depósito que se tenga. Hay una infinidad de aspectos que pudieran representar algún ingreso para la empresa. Lo que se tiene que estar evaluando al respecto es en qué momento se pueden dar y cuál es el monto esperado. En cuanto a las salidas, las, digamos, más comunes que podemos encontrar en los ejercicios que puedan estarse desarrollando o de repente en algún instrumento formal, histórico, pues en alguna organización, están las compras de los insumos o mercaderías, que quizás es uno de los que generalmente siempre vamos a estar considerando y que según el periodo, según la condición que se esté dando, nos toque hacer esas compras al contado. Generalmente tenemos la oportunidad de poder estar obteniendo de nuestros proveedores algún plazo para pagar estos insumos o estas mercaderías. Y por lo tanto, hay un espacio ahí de tiempo en el cual los recursos pueden orientarse hacia otras actividades. Tomemos en cuenta que también hay algunos compromisos ineludibles, como es el pago del impuesto, como son también los pagos que tenemos que hacer por algún préstamo que tengamos en alguna institución financiera, sus correspondientes intereses. Pudiera ser que parte de la propiedad, planta y equipos esté también ahorita amortizando la deuda y así otros aspectos que pudieran ir estando exigiendo el pago correspondiente, es decir, ir disminuyendo la liquidez que se pueda estar obteniendo en esos periodos. Están los gastos operativos, y aquí podemos hablar de los gastos de administración, podemos hablar de los gastos de venta, pudiéramos estar hablando de algún otro tipo de gasto que de una u otra manera no sea recurrente, pero que tenga que considerarse por alguna eventualidad. También, como se mencionó hace un momento, la adquisición de activos, es decir, yo puedo, aquí las acciones que se están mencionando, bonos, son ajenos, donde se está haciendo algún tipo de inversión o se espera hacer algún tipo de inversión y con ello, obviamente, orientar recursos hacia la adquisición de tales activos. Insisto, creer que podemos enumerar todas las posibles salidas es una misión así bastante compleja y por lo tanto van a aparecer algunos otros aspectos. Y conforme el ejercicio, conforme las circunstancias que se puedan estar dando, se van a identificar. ¿Cuál es el criterio a seguir acá? Que representa un compromiso que hay que cumplir en determinado momento. Ahora, en cuanto al esquema que se sigue, ya hablamos que son 3 tablas, las vamos a identificar dentro de un momento. Pero el esquema es poder identificar inicialmente todos los ingresos esperados, o sea, los inputs. Luego procesamos todos los egresos en función de los planes que tenga la organización, que son nuestros outputs o salidas. Esto viene a repercutir en la determinación del flujo neto de fondos. Hay que entender cuando se están haciendo algún tipo de evaluación financiera, estos flujos netos de fondos que normalmente aparecen con 3 iniciales, que son FNF o FNE en algunos casos, son la clave para poder hacer esos cálculos. No corresponde en este momento esa parte, pero el proceso para determinarlos es este. Recordemos que hay movimiento de fondos en la organización y por lo tanto cada vez que termina un mes se llega a un saldo con el cual se arranca el siguiente. Para efectos del ejercicio de la planeación o la programación o el presupuesto de efectivo, necesitamos conocer cuál es ese saldo o por lo menos tener la certeza de cuánto aproximadamente va a ser ese saldo para poder aplicarlo
a los flujos netos que están determinándose en el caso que se está resolviendo, y esto nos permita establecer cuál va a ser la cuantía del efectivo final. Esto es un círculo que tiene que estarse dando en función de cada uno de los periodos que se están evaluando. Ahora, en cuanto a los resultados, es decir, una vez que se determina el efectivo final de cada uno de los periodos evaluados, hay que tener claro que necesitamos a ese flujo final o a ese monto final restarle el efectivo mínimo. Y aquí puede salir la duda, bueno, ¿y qué es eso? Recordemos, necesitamos contar con alguna cantidad mínima para poder solventar cualquier compromiso que tengamos al inicio de cada mes, porque es inconcebible estar pensando que una empresa cada vez que arranque un mes va a tener cero de efectivo disponible y va a esperar a que haga alguna venta o que haga algún tipo de ingreso para poder contar con, digamos, fondos suficientes para poder adquirir o hacer algún tipo de compra. Eso no tiene sentido y por lo tanto las organizaciones tienen establecido dentro de sus políticas un margen de seguridad. Es decir, ¿cuál es la cantidad mínima de efectivo con la cual se arrancaría cada uno de los periodos? Ese es el factor aquí clave. Algunas empresas tienen un margen de seguridad muy bajo por la forma en la que trabajan. Otras pueden tener un margen intermedio porque tienen claro que el movimiento de ingresos pues va a solventar generalmente el proceso de las compras o el proceso de cualquier pago que tengan ahí planificado hacer durante ese periodo, que normalmente son de 30 días, pero otras tienen un margen de seguridad muy elevado. Ellos obviamente han analizado las circunstancias y puede ser que a principio de cada mes reciban un impacto fuerte por cuentas que tengan que saldar en ese momento. Las circunstancias van a marcar eso, la experiencia en otros casos les dice a las organizaciones cuánto puede ser ese margen de seguridad que deben estar manejando cada vez que termina un mes. Ahora, esto nos puede llevar a dos situaciones. La primera es que al restar el efectivo final, ese margen de seguridad o efectivo mínimo, nos pueda quedar un exceso. Y dependiendo del monto de ese exceso de efectivo, se pueda estar pensando qué proyectos pudieran desarrollarse o qué actividades que en determinado momento pudo ser postergada pueda tomarse en cuenta y que permita en función de la dinámica de estos flujos poder desarrollarlo. Si es un proyecto de inversión, aparte, digamos, en este momento que pueda representarse como un egreso, hay que entender que tiene que dar sus frutos. Es decir, de una u otra manera va a generar ganancia para la organización. Ahora, puede darse todo lo contrario, es decir, que el efectivo mínimo sea superior a la cantidad con la que termina un periodo e inicia el siguiente. Y en ese caso, entendiendo que debe de haber un margen de seguridad, las organizaciones pueden recurrir a un financiamiento. Y esto sería, digamos, para nosotros en última instancia. Antes de tomar esa decisión de adquirir un financiamiento, se deben de evaluar si los egresos que tienen estimados puedan ser susceptibles de ser reprogramados o que se puedan reducir sus pagos al pensar en que se pueden alargar los plazos. Y la otra situación, si no hay forma de evadir estas operaciones, entonces se debe de estar evaluando a qué institución financiera se puede recurrir para adquirir esos fondos. Recordemos que aquí sería un compromiso más y por lo tanto habría que estar evaluando el servicio de esa deuda. Al fin llegamos a la tabla, es decir, al instrumento, a la forma, a la matriz que vamos a poder utilizar. Nosotros, para entenderlo de una mejor manera, presentamos diferentes secciones que al final, ustedes cuando vean el ejemplo, todo esto está juntito, pues, pero aquí lo separamos porque es importante entender cada una de sus partes. En primer lugar, tenemos una parte superior a la que le llamamos encabezado, pero que también contiene, para efectos de cálculo, los valores que nos van a servir de base. Es decir, todos estos valores que tendríamos en cada uno de los meses, de una u otra manera, son cantidades con las cuales vamos a hacer algún tipo de operación para determinar los flujos de fondos. En otras palabras, lo que tengamos, los valores que existan en esta fila o en este renglón o en esta sección, simple y sencillamente solo se ven, no son considerados para otra cosa más que hacer cálculos. Vamos a evaluar esa parte. Vemos que los encabezados tienen tres secciones. Está la descripción, está la parte histórica y está la parte proyectada.
La planeación o el presupuesto de efectivo va a considerar única y exclusivamente los resultados en la parte proyectada. Eso es lo que tenemos que considerar. Ya vamos a evaluar esto más despacio. ¿Qué elementos son los que se consideran en las entradas? Ya se tocó aquí en el listado correspondiente lo de las ventas. Esas ventas que una parte puede ser al contado, pero otras pueden ser al crédito. Y tendríamos que estar evaluando los periodos, digamos, de acuerdo a la situación histórica de la organización, qué porcentaje de las ventas se recuperan a 30 días, a 60 días o a más de, no, de 60 días, dependiendo obviamente de las condiciones en las que estemos trabajando. Aparte de ello, tenemos el espacio suficiente como para poder identificar cada una de las actividades que van a generar ingresos, independiente al de las ventas. Simple y sencillamente no tenemos que dejar ninguno volando por ahí, es decir, considerarlos todos porque tienen impacto al momento de estar evaluando la tabla final, como hemos visto hace un momento, porque la idea es que siempre haya un excedente, pero pueden darse momentos en los cuales se necesite algún tipo de financiamiento. Y si yo omití a propósito o simplemente por una cuestión de un error involuntario, algún tipo de rubro que me podía representar algún ingreso me va a afectar. Entonces debo de estar considerándolos todos. Hay que entender que la parte histórica sale de los registros contables de la organización. Ahí no tenemos para dónde en cuanto a estar adivinando todavía. No, esto tiene que estar registrado, tiene que haber una evidencia y por lo tanto se tiene que tener especial cuidado para estos caracteres, estos datos. Aquí hay una situación interesante. Yo quiero que se den cuenta que al final, cuando el último renglón que hablamos del total de los ingresos, la parte histórica no interesa. No tenemos necesidad de estar sumando los diferentes movimientos en cada uno de los periodos, porque para efectos del pronóstico no nos interesa. Así de sencillo. ¿Qué elementos generalmente son los que vamos a ver en esta sección? Son las ventas al contado y el proceso de la recuperación de las cuentas por cobrar. Son los más comunes. El resto no nos interesa simple y sencillamente porque no están. Es decir, ya pasó. Y si algo ya pasó, yo no lo puedo pronosticar. Por lo tanto, lo histórico me va a servir para hacer mi proyección. En cuanto al área de lo proyectado, este cuadro que ustedes acaban de ver aparecer, este sí es el que nos interesa, estar evaluando cada uno de los montos y sumarlos. Por eso es que está esa separación entre el encabezado y la sección esta a la que yo le llamo sección de cálculos, porque ahí sí yo tengo que hacer las operaciones, tengo que registrar los valores que correspondan a cada uno de los rubros que están identificados en la primera columna para establecer cuánta plata se espera recibir en el mes 4, como se puede ver acá. O sea, en el primer mes proyectado, cuánto en el segundo mes, cuánto en el tercero, en el cuarto, etcétera. Puede ser que lleguen hasta 6. No sé, es decir, las condiciones van a marcar esa situación. Este aspecto, esa parte final, este último renglón, es el que nos corresponde llevar hacia la última tabla. Ya vamos a ver esa parte. Pero aquí sí es importante poder considerar por cada uno de los periodos que se estén evaluando los diferentes rubros que van a generar ingresos. Tenemos también la estructura de la salida y la misma forma, los encabezados no cambian, es decir, tenemos una parte que es la descriptiva, tenemos una intermedia que es la histórica y obviamente tenemos la situación que tiene que ver con nuestras proyecciones. Y esta parte que ustedes ven en gris, insisto, es lo que se le llama base, es decir, todos estos valores que ven ustedes acá representados con las X no se suman, simple y sencillamente se van a utilizar para determinar los montos en función de los porcentajes de lo que nosotros compremos al contado, de lo que paguemos a 30 días, a 60 días o a más de 60 días, etcétera. Esto es lo que tenemos que estar considerando al respecto. Se tienen que definir todos los rubros de egresos. Eso es lo importante acá. Porque si, así como en los ingresos, omito alguno y es sumamente importante, va a venir a destrozar toda aquella planificación que pudimos haber hecho por el simple hecho de ignorar un rubro. Es decir, yo tengo que estar aquí atento
a considerar todos esos aspectos. Recordemos, la parte histórica siempre va a venir de los registros contables. Y todos los valores que ahí aparecen para efectos nuestros en relación a la proyección, no nos interesa sumarlos. Es decir, lo pueden hacer, pero simple y sencillamente sería una pérdida de tiempo, puesto que no van a influir estos valores en el pronóstico. Y generalmente vamos a encontrar datos acá que tienen que ver con compras al contado y con el pago de las cuentas pendientes o cuentas por pagar. Obviamente la parte de la proyección, este cuadro final es al que también insistimos, se le llama espacio de cálculo y que son los que yo voy a totalizar por cada uno de los periodos en función de las condiciones y el origen de cada uno de estos gastos. En algunos meses se pueden dar, en otros no, por eso ven ustedes algunos vacíos por acá. Igual con los ingresos, yo lo que tengo que estar evaluando es en qué momento se van a presentar. Y este último renglón, al igual que en la sección de ingresos, es el que nos interesa llevar hacia la última tabla. En otras palabras, vamos a jalar el total de los ingresos en el periodo proyectado, vamos a jalar el total de los egresos en el periodo proyectado y con eso vamos a iniciar nuestra tercera tabla o tercera sección, que en algunos casos le van a llamar resumen, ya sabemos que en inglés eso es summary, otro le llaman integración, depende del autor que ustedes estén manejando. Ahora, aquí tenemos diferentes espacios o diferentes indicadores que tenemos que ir poco a poco integrando o representándolo con valores según el periodo y según la dinámica que se pueda estar dando en estos flujos. Esta es la tabla final y es la que tenemos que estar evaluando constantemente. Estos dos primeros renglones que están acá, el primero específicamente corresponde a todos los ingresos, el segundo corresponde a todos los egresos y eso, como ya vimos en el esquema anterior, nos va a representar el valor que corresponden a los flujos netos de efectivo o flujos netos de fondos, es decir, depende qué terminología estemos utilizando, si es FNF o FNE, ya hablamos, es lo mismo, es lo que está aquí representado en color verde. ¿Por qué tengo una columna aquí a la que le llamo histórico, es decir, el mes 3? Porque el mes 3 me va a proporcionar el efectivo con el que termina ese mes, va a ser la cantidad de dinero con la que va a iniciar el primer mes proyectado. Ustedes van a notar que en todos los casos que vayan a resolver, siempre aparece ahí cuánto es el efectivo inicial. Es una situación o una condición que debe de darse porque es el punto de arranque para poder dinamizar esta tabla. Recordemos, es muy difícil que caja se quede con cero. ¿Por qué? Porque ya sabemos, hay una política financiera orientada hacia el aspecto de qué cantidad debe existir como mínimo en la organización para iniciar cada uno de los periodos. Al flujo neto, ustedes le suman el efectivo inicial, les va a dar el efectivo final. Aquí nos iríamos de manera horizontal. El efectivo final del mes 4, si estuviéramos evaluando este caso, va a corresponder al efectivo inicial del mes 5. Se lo sumo al flujo neto, voy a obtener el efectivo final del mes 5 y este se va a constituir como el efectivo inicial del mes 6 y así sucesivamente. Esa es la dinámica que vamos a ir observando. Ya vamos a ver un ejemplo. Tenemos luego un renglón acá que tiene que ver con el margen de seguridad que hemos platicado y que se le tiene que restar al efectivo final. Y esto nos va a dar dos resultados. O se requiere algún tipo de financiamiento o tenemos exceso en alguno de los periodos, que es lo que ustedes ven aquí representados. No pueden haber los dos. O se requiere financiamiento o hay exceso. En todo caso, siempre vamos a encontrar valores. Lo que les recomiendo aquí, y ustedes tienen que estar evaluando, es que en el caso del financiamiento requerido, no se anotan signos negativos. Cuando el efectivo final es menor que el mínimo esperado, o sea, nuestro margen de seguridad, si yo los restara me va a dar negativo, tal y como está la operación acá. Pero acá siempre se van a poner valores absolutos, porque ustedes no van a ir a una institución financiera
y decir, necesito un crédito de menos 10,000. Eso no existe, no es posible. El crédito que uno necesita es de 10,000. Por lo tanto, debe ser un valor absoluto. Insisto, acá ustedes al hacer la operación, si les sale negativo, simple y sencillamente van a llenar el renglón de financiamiento requerido, pero van a colocar el valor absoluto. Si sale positivo, quiere decir que el efectivo final es mayor que el margen de seguridad y por lo tanto se va a dar la idea de tener un exceso en caja. Y aquí recordemos, podemos retomar algunos proyectos para invertir o desarrollar algunas otras actividades que pudieron haber sido postergadas. Ahora, ¿qué sucede cuando se requiere un financiamiento? Entonces yo tengo que buscar la manera de obtener esa plata, pero recordemos que en ese mismo mes en el cual se adquiere la plata, se va a requerir el pago del servicio de la deuda, o sea, los intereses. Y eso va a repercutir en el saldo que se pueda manejar. Y esto viene a integrar la parte final de esta tabla que tiene que ver con el saldo inicial ajustado y con el saldo final ajustado para cada uno de los periodos. Esto es mucho más sencillo cuando se desarrolla un caso completo. Aquí simplemente estamos indicando sus componentes. ¿De acuerdo? Tal y como se mencionó, lo que me interesa de lo histórico es el saldo de caja, única y exclusivamente. Ahora, aquí tenemos una imagen que nos representa un caso que se resolvió en su momento. Toda la parte superior que está en amarillo ahí incluye el encabezado, además de eso, la base. Y ustedes ven que hay una fuerte línea o una línea gruesa que separa esas dos secciones porque necesitamos saber qué es base y qué es la sección de cálculo, es decir, dónde voy a sumar. Estos 125 que suman el mes de marzo no incluyen los 120 que están en la parte amarilla, sino solamente los valores que están aquí en la sección blanca. Por eso está esa línea separándolo. Cuando vimos las diapositivas anteriormente, yo lo que hice fue separar cada segmento, pero en la práctica eso está junto. Aparte de ello, ustedes ven que hay una línea vertical y esa línea vertical lo que hace es separar lo histórico de lo proyectado. De igual manera, aquí es como que los datos que vimos hace un rato, es decir, las imágenes, las fuéramos juntando y pegando, ¿verdad? Y eso nos lleva a una situación como esta. Vean ustedes, los valores de 50, 55 y 25 están en la parte histórica y eso para efectos del pronóstico no interesa. Si ustedes quieren lo suman, pero no sirve absolutamente de nada. Pero esta parte no está en los cálculos y que redunda en la suma establecida en la sección aquí pintada de verde, estos valores son los que se van al primer renglón de la tercera tabla. Es decir, cuando veamos la tercera tabla, en el primer renglón vamos a encontrar 125, 125, 135 y 170. Aquí podemos estar hablando de miles o de millones, es decir, no vayan a menospreciar las cantidades aquí, simplemente son para ejemplificar la situación. Esta parte verde, repito, es para mandarla a la sección final. ¿Qué pasa con las salidas? Aquí tenemos el caso ya integrado, es decir, la parte amarilla es la parte de la base, recuerden eso no entra dentro de los valores que vamos a sumar. Y aquí tenemos los diferentes componentes en este caso y cuáles son los montos que representan en los periodos que estamos evaluando. Aquí los egresos de marzo suman 86, los de abril 156, pero claramente esta parte de esta sección amarilla no entra, ¿verdad? Pues es del 49 o del 56 o del 63 o del 70 para abajo, que es lo que estamos considerando. Vamos para la tabla 3 y ahí lo que van ustedes a encontrar son estos 86, estos 156, estos 121 y estos 231. Para no hacerla de misterio acá, veamos esa tabla. Y aquí la tienen ustedes. El primer renglón con los ingresos, el segundo renglón con los egresos, resto estos dos montos y me da el flujo neto. Ven ustedes que aquí sí estoy poniendo negativos, pero ¿por qué? Yo les dije que no iban negativos, pero en el área de financiamiento requerido. Aquí sí. Aquí tengo yo que entender que en el mes de abril los ingresos no alcanzan a cubrir los egresos. Por eso me da un 31 negativo. Igual en junio. Los 170 que se esperan recibir en junio
no son suficientes para cubrir los 231 que se van a gastar o erogar. Y eso nos representa un déficit de 61. Pero como tenemos un efectivo inicial, en este caso fueron 5, para el mes de marzo, por ejemplo, 39 más 5 me va a dar 44. Y aquí nos vamos de manera vertical. 44 es mayor que el mínimo o el margen de seguridad requerido, que para este caso es 15. 44 menos 15 me va a dar un valor positivo, como lo hablamos hace un momento, y por lo tanto es un excedente de 29, pero en el mes de marzo. Pero estos 29 que ustedes ven acá no alcanzan para los 31 que hacen falta en el mes de abril. Y por lo tanto, ustedes ven que hay una situación bastante compleja ahí. Pero sigamos la línea. El efectivo final es el mismo con el que arranca el mes de abril. Y ustedes ven acá, por favor, un 31 negativo le suman un 44 positivo, da esta cantidad como efectivo final para el mes de abril. Pero el mínimo o el margen de seguridad esperado es de 15. Y nos damos cuenta que el saldo que nos queda en caja no es suficiente, como se vio en marzo que sí era superior, pero en abril es menor que el margen de seguridad. Y por lo tanto, para que esta empresa no tenga ningún problema en cuanto al inicio del mes de mayo, de antemano está indagando acá, está determinando que va a necesitar buscar un financiamiento de 2 para el mes de abril. Ahora, el saldo con el que termina abril es con el que inicia mayo, ¿estamos de acuerdo con eso? Y mayo sí tiene un flujo neto positivo. Al sumarlos, resulta que tengo un efectivo final en mayo de 27 y normalmente se requieren que hayan 15. Y aquí nos da otra situación que hay un exceso de efectivo de 12. Vean ustedes que en esta franja verde no aparece ningún valor negativo, tal y como hablamos hace un rato. Aunque al restarle el efectivo final de abril, restarle 15, si yo agarro mi calculadora me va a dar menos 2. Pero yo lo que tengo que colocar ahí es el valor absoluto. ¿Qué sucede en junio? En junio arrancamos con 27, pero se necesitan 61. Y por lo tanto vamos a tener un déficit en caja si no se modifica esa situación. Es decir, no voy a poder desarrollar todas las actividades porque me harían falta 34. Pero ¿qué pasa? Que aparte de esos 34 que necesito, también voy a necesitar tener 15 más. Por eso ustedes ven, aquí se omite el paréntesis y digo 34 más 15 me va a dar 49. Pero si ustedes agarran su calculadora y ponen menos 34 y le suman 15, les va a dar otro valor que sería 19, pero no es esto, ¿cierto? Porque yo necesito los 15 de margen de seguridad más 34 para cubrir el déficit en el mes de junio. Por eso aquí se establece que el requerimiento es de 49 en el mes de junio. Ahora, algunos autores generalmente finalizan el caso y lo que hacen es sumar esa línea de financiamiento, es decir, 2 más 49 da 51. Y aquí es donde van a buscar la forma de financiarlo. Pero yo me atrevo a agregar una sección más acá, porque si bien es cierto, ustedes van a encontrar libros y ahí se corta esa relación, hay que entender que nos deja un problema sin resolver. Y es el hecho de que cómo vamos a obtener ese financiamiento, cuáles van a ser las condiciones imperantes. Esas dudas, cuando el cuadro se corta en este punto, quedan pendientes por resolver. Y por eso hace un momento, cuando ustedes vieron la tabla 3 que yo les presenté, hay una sección más aquí abajo que tiene que ver con la fuente de financiamiento, que tiene que ver con los intereses, que tiene que ver con el saldo inicial ajustado y tiene que ver también con el saldo final ajustado. Y ahí yo demuestro que si se consigue el financiamiento y se pagan los intereses, aún así logro tener el efectivo suficiente en caja para mantener ese margen de seguridad siempre. Eso es lo importante que quiero destacar en este momento. Vamos a elaborar otro video y vamos a resolver un ejercicio de manera formal, no como acá que estoy presentando de una vez las cifras, sino vamos a ir paso a paso estructurando el caso y vamos a llegar cuando corresponda a la tabla 3
a evaluar las condiciones de esos financiamientos y poder establecer como corresponden los saldos finales e iniciales ajustados. Por el momento, acá cortamos. Se les agradece su atención. En lo que podamos servirles, estamos ahí disponibles en el correo que se aprecia. Si tienen ustedes la gentileza, por favor suscríbanse, que esto motiva a cada uno de nosotros a seguir trabajando en estos temas. Bendiciones.